25 de enero, fecha que es bien difícil olvidar, porque un pueblo que nació así, pues con esfuerzo, nació con la garra de los dirigentes anteriores, que nació con el tesón de poder tener algo lindo y saber que en 2 segundos el incendio no iba a dejar así como ustedes ven ahora. Nadie se lo esperaba. Desastre, devastación, desolación, y eso es lo que transmiten estas imágenes. Hablamos de Santa Olga, un pueblo que terminó calcinado, desaparecido en 7 horas bajo las llamas que consumieron rápidamente esta localidad en el centro de Chile. Entonces aquí se fueron sueños, se fueron el trabajo de mucha gente, se fue todo, todo. Para empezar, Santa Olga no existía en esos años. ¿Qué es lo que había ahí? Un gran paño de bosque nativo. Siempre me recuerdo porque nosotros como estudiantes nos llevaban a esos lugares a visitarlo. Los inicios de Santa Olga se llamaba Cruz de Empedrado. Yo llegué en el año 78 a este sector donde no había agua, no había luz, no había nada de lo que tuvimos hasta antes del incendio. Habían muchos árboles nativos acá todavía, existían los quillayes. Ustedes ven ahí cómo están esos hualbes, yo le llamo esos humedales. Y cada casita en su respectivo sitio, casas de madera, de material ligero. La vida era demasiado tranquila, donde uno estaba en felicidad con su familia, estaba en conformidad con sus vecinos. Aquí no habían problemas entre pares, una población totalmente alejada de la delincuencia. Era un lugar acogedor, era, por lo cierto era rural, pero era tranquilo. Tú podías levantarte en la mañana, escuchar los pajaritos del campo cuando pasaban por acá. Era bien acogedor y una especie entre poblado y naturaleza y entre comillas urbanizado. Cuando uno viajaba a esa zona, era ver una montaña gris de bosque de roble maulino. Y el camino no estaba pavimentado como ahora, entonces era un camino de material pedregoso y tierra. Y la movilización que había en esos años era la carreta para la gente. El tren, que era el otro que movilizaba a la gente que iba a turismo, a Constitución. Si ustedes hubieran conocido Santa Olga antes del incendio, se habrían dado cuenta que mucha gente con esfuerzo, con garra, consiguió levantar una casa. Como hay otros que no, que prefieren vivir el día a día en lo que tienen. Pero había gente de esfuerzo que, caramba, que eran lindas sus casas. Y cuando hablan, vamos a vivir con dignidad, nosotros vivíamos en forma digna. La gente, nosotros campesinos, siempre la gente ha sido muy amistosa, muy amigable. Y todos nos conocíamos. Una población que siempre ha estado abandonada de la mano de las autoridades, una población que siempre vivió acá con pozos sépticos,
una población que la única vez que teníamos acá políticos era cuando venían las votaciones. Los incendios forestales comenzaron en diciembre del 2016 y se incrementaron en enero del 2017. Ahora, antes de los incendios, específicamente antes del 25 de enero que se quemara Santa Olga, teníamos 21 incendios activos en la región del Maule, en distintas comunas, donde las fuerzas de combate e incendios llegaron a ser 5.432 efectivos entre combatientes forestales de CONAF, extranjeros de otras regiones, bomberos, ejército, PDI, carabineros, defensa civil y todo el sistema de protección civil regional activado para combatir en cada uno de estos lugares. Empezó la alerta el día lunes y nosotros no creímos. O sea, mucha gente se fue. Muchas personas creyeron, se fueron, sobre todo la gente que vivía alrededor, cerca de los bosques, se fueron. Pero nosotros no quisimos salir de acá, mi familia y yo, porque lo veíamos lejos, o sea, nunca pensamos que se iba a quemar. Todo sucedió cuando amanecimos en la mañana, me acuerdo, estaba todo calmado, eran como las 8, tipo 11 de la mañana, de repente ya empieza a sonar la sirena, ya generó un descontrol, donde ya llegaron las autoridades, donde dijeron que había una evacuación preventiva y tuvimos que evacuar, porque ya el humo no venía. Trabajamos con los vecinos, donde yo de verdad me saco el sombrero por muchos vecinos, por mucha lolería de aquí, mucha juventud. Hicimos cortafuegos, estuvimos haciendo un tranque aquí en el río, tratamos de aportar de alguna forma con tal de que nuestro pueblo no se quemara, pero era imposible luchar. O sea, se nos venía el fuego encima por distintos lados, aparecía un foco allá, estábamos conversando en la plaza de cómo podíamos tratar de apagar un foco y nos aparecía un foco por este otro lado. Entonces era de verdad de loco. O sea, no había la forma de poder pelear contra algo que ya era inminente que llegara. El fuego venía en el cerro que está aquí atrásito. Cuando ya se vieron las llamas arriba y empezaron a saltar a 200 metros de altura con el viento tan fuerte que hoy acá, nosotros ahí ya perdimos la esperanza de que aquí iba a poder salvarse algo. Y decidimos irnos haciendo un video donde dijimos, ojalá Dios cuide Santa Olga porque ya esto ya no se veía bien. Y todo el mundo decía, no, si Santa Olga se va a quemar. Y yo decía, pero ¿cómo si estamos lejos de los bosques y todo? Entonces, nosotros de verdad no creímos. Nunca pensamos que esto iba a llegar a pasar. En la noche anterior se veían las llamas, sobre todo en el sector de acá del frente. Era todo un espanto, porque en realidad, aparte de verse las llamas, había mucho viento, entonces eso generaba mucho más caos colectivo con la gente y estábamos atentos a todas las cosas que podían suceder, porque veíamos llamas en ese sector de allá, después en el sector de acá del frente al lado de la empresa. Entonces fue una noche bastante cruda y con bastante miedo. Porque explotó 2 calderas de un aserradero que teníamos cercano acá y el fuego arrasó con toda esta población, por los 4 contornos. El profesor Aldo Niemis, que venía desde el incendio de Cauquenes, se encontraba en el sector, en la comuna de San Javier, y se encuentra con una brigada de CONAF, y el jefe de esa brigada le informa a Alejandro Beriger que, de acuerdo a los análisis que había hecho CONAF y a la simulación, de acuerdo al avance del fuego, iba directamente hacia Empedrado y posteriormente a Santa Olga. Nosotros evacuamos 2 días antes, se dio la voz de alerta por la ONEMI, donde nos pedían que pudiésemos evacuar. Habían buses del municipio, estaba Carabineros ayudando, pero uno se aferra a lo que tiene, entonces era muy difícil que la gente se fuera.
No se fueron todos, se fueron algunos adultos mayores, algunos niños, ocuparon los buses, pero como al segundo día no se veía nada todavía de lo que podía pasar, la gente volvió. Y el mismo día del incendio, el día 25, sí, la gente empezó a evacuar, ya con la idea fija de que esto de verdad desaparecía. Nosotros arrancamos de acá llevándonos a unos vecinos, llevando los animalitos, los perros, los gatos, que se pudieron sacar, digamos, en el momento. Y nos fuimos a la playa, donde era la única alternativa que teníamos vial en ese minuto, porque aquí la mayoría de la gente no tiene familiares en otras partes donde poder acudir. Entonces la playa se llenó de pobladores de Santa Olga y se abrió un albergue, digamos, en Constitución, donde otra gente decidieron irse al albergue. Salimos de aquí cerca de las 12 de la noche, dejando nuestra casa con la llave, cerrándola, yéndonos a Constitución y esperando saber qué es lo que iba a pasar. Yo fui de las personas que no quería dejar mi lugar de residencia. Recuerdo perfectamente cuando la presidenta de la Junta de Vecinos dijo hay que evacuar, una evacuación preventiva, pero yo nunca me imaginé que el juego iba a llegar acá. Yo nunca quise dejar mi lugar. Lloré mucho, estuve llorando como 2 semanas. No por lo que tenía, sino por mi infancia, porque quedaron acá mis fotos, quedaron mi libreta de matrimonio, el carnet de mi hija que lo guardamos con tanto cariño, la casa de mis viejos, la casa de mi infancia, todas mis cosas. Estábamos con condiciones extremas de temperatura, de viento, comportamiento extremo de los incendios forestales. Nunca habíamos visto nosotros que los incendios forestales durante la noche avanzaran la cantidad que avanzaron durante esta temporada. Pero estamos hablando de 285.000 hectáreas y lo que más nos complicó es la cantidad de incendios simultáneos que teníamos durante los días. Llegamos a tener 21 incendios simultáneos en un solo día. No teníamos personal que cubriera los 21 incendios. Tuvimos que tomar decisiones y las decisiones fueron básicamente priorizar la protección a las vidas de las personas, a las estructuras críticas y luego a la flora y la fauna. Llegamos a Constitución con mi esposo, nos instalamos en una calle X, tenemos un auto, nos quedamos ahí y este es un tema personal. Nos instalamos y nos quedamos como medio dormidos, no sé, por el cansancio, por todo, y despertamos con carabineros alrededor de nosotros del auto, porque ya, no sé si ustedes se acuerdan que andaba mucho de que se estaban provocando los incendios, que alguien andaba haciendo esto. Entonces fue despertar con carabineros y una señora al lado del auto y nosotros decíamos, nos están viendo como los protagonistas de los incendios. Mi esposo baja un poquito la ventanilla del auto y la señora nos pregunta que qué hacemos ahí, eran las 4 de la mañana. Mi esposo le dice, somos de Santa Olga, y la señora, yo digo, los ángeles existen, la señora en 5 minutos nos abre la puerta del auto y nos dice, ya, ustedes se van para mi casa, se acuestan, descansan un rato, y todo carabinero nos ayudó. Nos fuimos a esa casa, estuvimos media hora, nos tomamos un cafecito y lo único que quería era volver, era saber cómo había quedado esto. Ya sabíamos, digamos, a la hora después que nos fuimos de acá, nos comunican que se había quemado toda la población. Para nosotros fue una pena muy grande. O sea, lloramos, tratamos de juntarnos los familiares que pudimos juntarnos y llorar la pena grande nomás de que se había perdido todo. Durante 3 días tuvimos que combatir los incendios que teníamos con personal que no era de la región, producto que el personal de CONAF, algunos no querían combatir, otros tenían mucho miedo, estaban con trauma, estaban muy apenados otros y querían también acompañar a sus compañeros en todo el ritual fúnebre. El otro día vinimos a ver porque nos avisaron que todo esto se había quemado. Y ahí vinimos a ver y encontramos que no había nada, que no estaba el perro, el gato, nada. Y no había nada, no teníamos nada. Nos vinimos a las 6:30, 6:45, y fue entrar y ver nada. Ver llamas todavía, ver ceniza, ver lata. Darte cuenta que saliste de un pueblo lleno de vida
y llegar a un cementerio. Fue un encuentro de llanto, de pena, del sacrificio de tantos años, perderlo todo. Estuvimos en la playa con mis viejos, llorando porque en realidad no hallábamos qué hacer. Y se me informa que hay 3 personas que están lesionadas en un principio y luego lamentablemente se dan por fallecidas. Desgraciadamente hubo muerte. Fueron 2 carabineros, murieron en este lugar, que son los mártires de acá, por salvar a mucha gente, para que nadie muriera en este lugar, y un bombero. Lo que más se lamenta aquí fue un joven, un mártir de bomberos de Santiago, que perdió la vida aquí en el Fundo Bullín. Se quemaron 2 carabineros de acá en Constitución al otro lado del río de Maquigua, dejando hijos y todo eso, sin tomar en cuenta el inmenso desastre que hubo para los sectores aledaños aquí, porque aquí, si ustedes, estamos conversando de las 2 poblaciones. Pero este juego le arrasó, yo conozco aquí Rinconada, para Barranquilla, para orilla del río, se quemaron viñales, se quemaron siembras, se quemaron animales, se quemó de todo, Niribilo. Una vez que pasaron los funerales, hizo un trabajo con el CEPA de la Universidad de Talca, donde nos dieron apoyo y pudimos trabajar directamente con los más afectados, con los que estuvieron al lado de la gente que falleció, los combatientes de CONAF, donde se pudo también apoyar a la jefatura y donde se les dio apoyo para poder seguir trabajando y combatiendo los incendios que teníamos en la región del Maule. Esperábamos con ansia ese supertanque que ustedes, bien es cierto, a lo mejor algunos escucharon, y que venía supuestamente saliendo a la 1 de la tarde ese mismo día de Santiago, y que después se desvió a Bichoquén. Quedamos con la sensación de que lo íbamos a salvar con ese tremendo avión de Estados Unidos que venía. Y muchas personas tienen ese pensamiento que tengo yo. El momento más trágico para nosotros fue cuando al día siguiente venimos a ver si había algo que rescatar acá y estaba todo quemado. El sector donde vio uno el sitio no quedó nada, ni rastro de lo que teníamos como enseres, casa, nada. No sacábamos nada con llorar, ya lo que había pasado pasó y hay que levantarse y hay que trabajar. Y hay que empezar a luchar por darle vida nuevamente a esto. Si esto es nuestro pueblo, esto es nuestro hogar, nuestra casa. Pero esto arrasó, si ustedes son testigos, que mire cómo ven estos troncos de estos árboles verdes, árboles de un diámetro inmenso, pero el fuego los cortó de cuajo a raíz. Nos encontramos que no había nada, o sea, 1.200 familias quemadas por el fuego. Empezaron a llegar a los vecinos, nos abrazamos, estaba el alcalde ya aquí, y nos quedamos de acuerdo en que había que levantarse. Y nosotros en realidad como familia y como comunidad también pertenecimos a la iglesia adventista y ellos nos ayudaron mucho también. Que llegaron muchos jóvenes voluntarios de todas partes del país a limpiar los escombros, sacar todo eso lo que había ahí. Y eso mismo a nosotros nos ayudó, nos fortaleció porque no estábamos solos, el país estaba con nosotros. Esta casa, a Dios gracias, nos regaló el arquero de la selección chilena, don Claudio Bravo, que él quiso también traer 40 casas más que no se le permitieron ingresar. Dentro de todo, muchos vecinos de acá fueron perjudicados por ese tema. Si bien es cierto, no estamos pagando arriendo, nosotros somos 12 personas las que vivimos en esta casa y es muy complicado el tema. Hemos estado todos juntitos, apoyándolos unos a otros. No sé, pues si le falta una frazada a uno, el otro la tiene y eso se comparte. Nos hemos apoyado harto. Llegó mucha gente a ayudar, nos fuimos al liceo, la gente empezó a llegar con apoyo, de verdad se vio una solidaridad increíble. Nosotros ni siquiera aparecíamos en el mapa, Santa Olga no existía para muchos y con el tema del incendio nos dimos cuenta que hasta en el extranjero nos fuimos conocidos y eso también nos ayudó porque recibimos apoyo, recibimos ayuda, mucha ayuda, alimentos, ropa,
pero lo más importante, más que lo que traiga una persona en sus manos, es lo que nos da al abrazarnos. El saber que alguien te dice, estoy con ustedes, vengo a apoyarlo, eso yo creo que es impagable. Fuimos albergados en la escuela número 1 en Constitución, donde convivimos con varios vecinos, familias. Un lazo de un mes más o menos, donde los conocimos, vimos una bonita experiencia contando cada uno sus problemas, problemáticas. Algunos estaban más complicados en la parte que se llama la parte emocional, y los que estábamos mejor alentábamos a los que estaban mal. Aquí esto se tapó de mercadería, allí los vinieron a dar almuerzo los primeros días. Llegaron enfermeras de Iquique, del sur, bomberos. La ayuda fue toda particular. El gobierno sí nos apoyó en el tema de los bonos, un bono de enseres, que es 1 millón de pesos, que quizás no es mucho, pero es un apoyo. Nos entregaron el arriendo por 6 meses de 200.000 pesos. Mi hijo y yo arrendamos una casa con el subsidio del gobierno. Subió un subsidio de arriendo y con eso arrendamos una casita y estamos viviendo. Aparecieron falsos damnificados de una forma grotesca. Gente que, aunque ustedes no lo crean, era de aquí mismo, de Santa Olga, y después del día del incendio aparecen separados con tal de cada uno recibir un bono aparte. Entonces, antes les decía a ustedes, aquí se ve lo bueno y lo malo. Se saca la cáscara de la persona y del humano y se ve de qué forma actuaba. Era pena, era dolor, era rabia, era impotencia, era saber que fuimos quemados, porque esto no fue obra de la naturaleza, esto fue, alguien lo hizo, no sabemos quién, no vamos a especular en quién lo hizo, pero que fue provocado fue. De primera decían que los mapuches estaban quemando bosques. En segunda instancia dijeron que CGE hizo unos cortes y se le arrancó el bosque. Otros le echan la culpa a la celulosa de Arauco, que quiere hacer un monopolio acá dentro de la región. Se sabe que es intencional porque aquí no había forma que llegara. Y de repente una cerró que está un poco más arriba por el camino, explotaron las bodegas, el fuego saltó por acá, era una cosa terrible. Y vendió por allá, por acá, pero fue en instantes seguidos. Así. Uno escucha tantas cosas. Escucha aquí. Que las grandes empresas, pero como le digo, yo no sabría decir eso porque yo pienso que, bueno, pasó, ¿no? Fue intencional, y fueron terroristas de Lucas que los quemaron. Aquí no fueron ni los mapuches, ni fue alguien que se haya ocurrido la mala cabeza. Estos fueron terroristas de Lucas. Nosotros estábamos parados en una parte y aparecía un foco donde no correspondía, entonces era lógico que algo estaba pasando. Entonces volver a este pueblo donde ya no había nada, duele darte cuenta que la familia, que toda la gente, tus vecinos, quedaron a brazos cruzados. Todo esto fue intencional, pero no tenemos la herramienta ni nadie para poder echar la culpa a nadie. Yo creo que aquí este tema es más político y empresarial que poblacional, porque acá el 70% de los pobladores eran mapuches, donde aquí no habían empresarios grandes y donde esta población dejaron que se quemara porque tuvieron 3 o 4 días para poder la Celco haber hecho algo acá, unos cortafuegos. Todas las actividades que se están haciendo independientemente si no existiera el cambio climático. Y resulta que se está trabajando en el escenario de cambio climático. Cambio climático significa que la calidad de la luz cambia, la UV aumenta. Y esa UV que tiene pulsos durante el día, porque cualquiera que toma el sol en el verano se da cuenta que está tomando el sol y de repente siente algo como que se quemó. Y eso son pulsaciones de onda corta que llegan violentamente. Y lo que está ocurriendo con eso es que las puntas de los árboles, los meristemas, se están secando. Entonces, ya hay árboles que están presentando esa condición. Segundo, la caída del follaje se está adelantando. Porque además el cambio climático significa más temperatura.
las bajas subieron y las altas también subieron. Entonces el ambiente es más cálido. Y al ser más cálido, más consumo de agua, más transpiración. Y como el agua está siendo de poca, está regulada por el régimen pluviométrico, al haber menos agua en el suelo, el material, el árbol que necesita, está consumiendo un agua para mantenerse y no para crecer. Entonces, en muchos lugares se está secando el bosque, claro, porque el agua del suelo es insuficiente, le da para mantenerse, pero no para crecer y renovar todo el follaje. Entonces, ese cambio climático hay que tomarlo de varios puntos de vista y ver cómo tenemos que ir monitoreando, estudiando cómo los árboles se están acomodando a esas condiciones. Entonces, aquí la densidad de plantación que se hace en la parte de silvicultura, se determina el número de árboles por hectárea. Pero tenemos que saber cuánta agua consumen los árboles para decir la napa que hay aquí es capaz de tolerar tanta cantidad de árboles. Y no números por individuos por superficie, sino números de individuos por la disponibilidad de agua. Y eso hay que hacerlo, si queremos mantener esa biomasa productiva, digamos. El calor, la falta de agua, porque en esa semana que tuvimos de la tragedia estábamos con problemas de agua. De hecho ya veníamos con déficit de agua, porque igual la población creció bastante acá en Santa Olga. El incendio de Cauquenes había una temperatura ambiente de 45 grados, ambiente, a la sombra, en el lado o combatiendo el fuego, eso lo superábamos con creces. Entonces hay una alta carga calórica que también dificulta el combate por la deshidratación y la fatiga de personas que están trabajando muy cerca del incendio, lo peligro de trabajar con maquinaria, lo dificultoso por la rápida propagación o el humo también que no permite que el combate directo de los aviones o de los helicópteros y también la cercanía que tuvimos siempre en peligro de poblaciones en la región del Maule. El problema de la plantación del pino está un poco ligado con la ecología, y la ecología trata, como ciencia, trata de explicar por qué los organismos están donde están, cuántos son y qué es lo que hacen. Entonces, a través de eso se ha demostrado que la naturaleza es diversa, es una mezcla de cosas, de muchas plantas, de muchos animales, plantas como hierba, plantas como trepadoras, como árboles, como arbustos. Todo eso es, desde el punto de vista de la ciencia, heterogéneo. Y cuando uno privilegia una especie, homogeniza. Y la plantación, desde el punto de vista ecológico, es antinatural, porque simplifica el ambiente. De heterogéneo lo hace homogéneo, y por lo tanto muy susceptible a problemas de plaga, que eso las tiene. Por lo demás, la conífera, el pino, desarrolla en el follaje y en la corteza resina. Y la resina tiene subproductos, como la trementina, que es donde se hace esta agua para limpiar los materiales cuando uno pinta. Entonces, eso con el calor se produce en forma más rápida y muchas veces se volatiliza. Entonces, cuando uno se mete en el verano a esta población homogénea, respira y esos vapores y están en el aire. Entonces basta que un pequeño cambio de temperatura o un cigarro o una chispa, eso se quema inmediatamente y se va por el follaje. Por lo que pude ver, de repente estábamos en la tarde y en ese sector prende el fuego, pero súper rápido. Y toda la gente decía, andan prendiendo fuego. Entonces yo creo que fue intencional. Yo creo que comparto con toda la opinión de mis vecinos, creo que a Santa Olga la quemaron. La plantación en sí, y por la extensión que tiene, porque es extensiva, ocupa una gran superficie, y es invasiva, porque ocupa todos los ambientes, es un problema de desequilibrio ambiental, desde el punto de vista ecológico. Heterogéneo pasó a ser homogéneo, de complejo pasó a ser simple, de independiente como el nativo pasó a ser dependiente del hombre. Porque el pino hay que plantarlo, hay que cuidarlo, que ahora lo están fertilizando, qué sé yo, entonces eso implica costo. En cambio el nativo, nadie lo cuida, solo se regula, solo se reproduce, no tiene enemigos naturales y es capaz de frenar el fuego.
fuente laboral acá, digamos, la mayoría de la gente acá trabajaba por el aserradero, que es el cruce, que se llama, que antiguamente se llamaba el ENCO. Ese aserradero en este minuto se está cerrando, donde quedan los puros guardias nomás. El aserradero que está enfrente acá también se quemó completamente y la fuente laboral está disminuyendo poco a poco. Si bien es cierto, ahora viene la reconstrucción, la gente va a poder trabajar en la reconstrucción, pero una vez que esto se termine acá, que va a ser en un año más, digamos, va a estar en proceso todavía porque esto tiene para largo la reconstrucción, va a haber, digamos, un desempleo mayor, no solamente para la gente que vive acá, sino para la gente que venía de Constitución a trabajar acá. Y ya hay mucha gente desempleada. Hay mucha gente desempleada y como el tema de la reconstrucción no parte, esa gente sigue sin ingreso y además el gobierno quiere quitar bonos a la gente que tiene casas acá en el sector de los Aromos por, digamos, tener su casita, siendo que no están recibiendo ningún aporte de ninguna parte y no están teniendo además trabajo, o sea, es complicado. Y lo que no se va a recuperar jamás es el daño psicológico. Es irreversible, es un daño irreversible. A lo mejor van a volver a ver pinos de que 15 años, pero el daño psicológico no se recupera nunca, jamás en la vida. Lo que esto nos pasó a nosotros y espero que a nadie más le pase, por favor, porque esto fue terrible. Terrible, hay gente que ha intentado matarse. Antes del incendio era inspectora de buses, de los Contimar. Después del incendio no sé qué soy porque mi jefe nunca me llamaron, no sé qué les pasó. Vinieron mis compañeros, a quienes yo tenía que andar siguiendo para multarlo. Ellos vinieron ese día, el día 2, después del incendio, y me emocionaron porque llegaron con sus bolsitas, con su aporte, cosa que yo esperaba que llegaran mi jefe. Temporera, me encantaba salir a recolectar arándanos. Sí, en eso trabajaba. Y de hecho estábamos trabajando cuando ocurrió la tragedia. Gran parte de la gente acá se cofinanciaba por las industrias madereras. Si bien es cierto, hay gente que está trabajando, pero hay un sector de personas que están con incertidumbre en sus fuentes laborales, porque gran parte lo perdió. Entonces, eso es un mea culpa y una realidad evidente. Y me incluyo, porque en realidad a todos nos ha afectado de manera circunstancial. Para la mujer, el único trabajo que hay es el cuento de la recolección de fruta. Es una temporada nada más. Porque la otra fuente de trabajo que teníamos, que eran los hongos, ya no están. Claro, producto del incendio, porque eso se daba en los bosques. Lo que me duele y me hiere, porque a mí no me gusta medir mi metro cuadrado solamente. Yo pienso en la juventud que viene, que depende de los aserraderos, de los bosques, como le decía anteriormente, en qué va a trabajar esa gente y tiene niños que educar, tiene niños que darle comida. Hay gente que no tiene otros medios, otros recursos para emigrar, que va a tener que por sí o sí quedarse acá. Siendo sinceramente, da mucho miedo, porque tú ves que los pinos están quemados, ya no hay preocupación de hongo, y un pino no se regenera con el incendio. Si bien es cierto, los eucaliptos sí se regeneran, pero sí es una pregunta que igual me he hecho. En mucha incertidumbre, a lo mejor vamos a tener nuestras casas, pero a lo mejor no va a haber una fuente laboral. Pero la parte suelo no se recupera. El suelo se va a recuperar mientras la vegetación se desarrolle y devuelva las hojas, se descompongan las hojas al suelo. Y para que las hojas se descompongan, tiene que haber una gran diversidad de microorganismos, que son los hongos y las bacterias. No sabemos cuánta pérdida de esos microorganismos ocurrió. Han llegado muchas personas a darnos el apoyo, a abrirnos puertas para el trabajo, para la mujer, para las herramientas para los varones, el apoyo para los niños. En ese sentido, nada que decir. O sea, se está viendo un trabajo mancomunado. A lo mejor sí falta, no puedo decir que está todo bien,
sí falta. También pueden llegar nuevos empresarios o nuevas funciones, no sé, de secar callampa o de ver algo netamente tal de un recurso sustentable. Yo creo que hay proyectos para eso que podemos ser parte también. Aquí hay mucha gente trabajadora que va a trabajar a otros lugares también. Hay temporeros que van a prestar servicio a otros lugares. Instalar una empresa minera o transformar esto en una empresa de agrícola, de fruticultura, para que pueda cambiar este sistema. De lo contrario, estamos sonadas desde aquí a 15 años más. Yo tengo 57 años, de aquí a 15 años más tendría 72 años. Bueno, yo no lo digo por mí, lo digo por la juventud. Y aquí la gran mayoría, chiquillos, jóvenes, que ustedes son investigadores de la universidad, y los felicito por hacer esta investigación. Esto va a demorar muchísimo en recuperarse. Están promoviendo la colecta de hongos y resulta que no hay hongo. Se quema, el suelo cambió. Entonces ahora quieren introducir hongo. Ya, eso es fácil de hacerlo, pero hay que esperar por lo menos 2 años. ¿Y qué hace la gente? Entonces yo le proponía, mira, metamos floricultura, flores que tienen salida, y asociarse con las empresas o comercios mayoristas que les aseguren la compra de ese material. La única oportunidad que teníamos en este minuto ante la emergencia es la reconstrucción. Creo que hay gente que pertenece a nuestro Santa Olga que está siendo parte de esta construcción. Si bien es cierto, va a ser un tiempo, pero es una parte, es una escapatoria al déficit, al impacto que va a generar socioeconómico. Más ordenadito y bonito, bonito porque estaba muy desordenado. O sea, uno llegó acá, hizo su casa, después pasó el tiempo, hicieron los planos. No, mire, a nosotros aquí a este lado, a nosotros nos regalaron estos sitios. Entonces, mejor todavía, o sea, más cariño se tiene porque fue algo que nos regalaron. Sí entiendo que hay gente que todavía no está conforme, y lo entiendo, porque uno quisiera que esto ya se quemó en 25 de enero y el 25 de marzo ya tuviéramos todas las casas levantadas, pero no se puede. Nosotros no estábamos viviendo en una situación tampoco tan espectacular. Teníamos problemas de agua, había gente viviendo en terrenos irregulares, entonces es dar vuelta completo un tema. Entonces no se puede levantar un pueblo en 5 minutos. El gobierno se puso, como se vulgarmente, las pilas, ¿no? Hemos visto un avance, pero muy rápido, como en ninguna parte. Y eso también lo confirma nosotros que podemos seguir acá. La gente de repente, yo entiendo, hay mucha gente que empieza muy pesimista, que no, esto no avanza. Había gente que decía, en 3, 4 años más van a construir las casas. Llevamos 2 meses ya. De aquí a julio, estas casas que están aquí ya van a estar todas listas. Son más de 50 casas, y después vienen otros grupos y así, hasta los que están allegados van a tener casas. Toda esa gente que puede ser de otro lado también va a tener acá. Las lecciones aprendidas de estos incendios forestales que hemos vivido han marcado un antes y un después sobre lo que es la prevención y el combate y la reconstrucción en la zona forestal de la región del Maule y el país. Yo creo que hay que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Aquí hay que hacer políticas públicas que faculten y nos den más recursos a la Corporación Nacional Forestal para el combate de incendios forestales, donde se incluye también a la empresa privada en la responsabilidad que tiene de sus bosques para trabajar en la parte preventiva y con la comunidad cercana a los bosques. Yo aprendí que uno de un momento a otro se puede perder todo y uno se queda con el sacrificio de haber hecho a veces, no sé, dejar otras cosas por tener más, y se pierde todo. Valorar las cosas pequeñas, bueno, yo siempre lo he hecho con mi familia, con mis papás, con mi esposa, con todo, de estar unidos con la familia, de poder tener un tiempo, un espacio en la mesa, sin celulares, escuchándonos todos, estar en constantemente comunicación con la familia, porque en estas cosas se genera y se ven las verdaderas reacciones de las personas. Nos quemaron, fuimos arrasados por el fuego, pero también tenemos que sacar el lado positivo de que
ahora viene y esperamos un Santa Olga distinto. Una población que pueda tener agua todos los días, no de la forma que lo estábamos teniendo, que pueda tener acceso al alcantarillado y no de la forma que estaba, que había un 30-40% recién de alcantarillado funcionando, que podamos tener un liceo como corresponde y un liceo con una carrera, hasta el momento solamente era liceo humanístico. Estamos esperando tener una posta como corresponde y no un consultorio. El camino va a ser difícil, va a ser complicado, pero en Chile yo creo que estamos acostumbrados a la lucha, estamos acostumbrados a sobrevivir y estamos acostumbrados a salir adelante. Somos luchadores los chilenos y yo creo que vamos a quedarnos acá hasta que esto termine y vamos a salir adelante y vamos a tener la fuerza de seguir luchando para que esto crezca y se vea una población de progreso y de bienestar. A ser muy solidario. ¿Sabe? Porque aquí la ayuda que nosotros tuvimos, toda de particulares. Toda la ayuda que acá llegó, toda de particulares. Jóvenes universitarios, abogados, médicos, gente como nosotros. Chile es muy solidario en ese sentido. Se desbordó todo Chile a ayudar acá. Lo más importante es que los vecinos hoy día, como estamos juntos, lo hemos estimado más la tragedia. Que antes no nos conocíamos unos con otros, pero increíble que las desgracias los junta más a cada uno y los sentimos como una familia grande. Yo le he dicho a ellos, el día que esto esté todo terminado, vamos a tener que hacer la gran fiesta, pero de todo, no de algunos. Aquí estás tú, aquí cimentaste tu familia, aquí está, no sé, hay un nexo, tú no te sueltas del cordón umbilical así como así. Este es nuestro seno, esta es nuestra madre, aquí se parió un pueblo. Perdí todo, pero voy a recuperar una casa como la que yo quería, una casa bonita, porque me hicieron escoger mi casa, iba a ser una casa de piso y medio, terminada con todo, entonces eso para mí era un sueño muy lejano. Aquí hay una vida, hay una historia familiar, hay un recuerdo. Aquí se perdieron todos los recuerdos, se perdieron las fotos, se perdieron todo lo que tú podías tener, tus diplomas del colegio, se perdió todo. Entonces el querer quedarte acá y mantener tu terreno tal cual como está es para no perder los recuerdos que tú tuviste dentro de lo que tú tuviste. ¿Por qué? Porque acá pasa una máquina, empareja todo y tú vas a llegar a un lugar totalmente desconocido, un lugar que tú no habías vivido nunca, o sea, es como comenzar la vida de nuevo. Mi sueño es sentarme, ya no puedo en mi terreno, porque yo les decía, vivía en el barrio alto, ahora no voy a poder, pero sería sentarme en una parte y poder ver todo mi pueblo como lo veía antes, pero ya levantado completo. Y donde los niños estén corriendo, donde la gente nos volvamos a juntar para la Navidad, entregar los regalos en la plaza, donde podamos volver a jugar un partido de fútbol entre todos, corriendo con alegría. No ver de repente esas caras de tristeza y de poca esperanza hacia el futuro. Ese sería mi sueño, ver nuevamente mi Santa Olga como quisiéramos todos, lindo.